Hola a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Están rindiendo finales? Sí, ingeniera, tendría mañana. ¿Mañana? Sí. ¿Eh? Sí, mañana. ¿Qué rendí mañana? Probabilidad estadística. Ah, mira. ¿En qué horario? 1:30. Quería Ah, rendir, pero me chocaban los horarios. ¿Y no pediste, no hablaste para que se te corra? Generalmente no le había dicho a ninguno a ustedes, pero pedí al CIU, pero no hizo, no hizo nada. Nadie te contestó. No, nadie. Chicos, el parcial va a ser el 26. ¿Está? Agenden ya. El primer parcial va a ser el 26. Y va con su horario. ¿Cómo? No, ya le vamos a avisar eso. ¿Cómo va a ser? ¿Por dónde? Si va a ser. ¿Cómo va a ser? Todavía está por definirse, ¿sí? Y el horario puede ser a las 5 de la tarde, puede ser, pero todo eso vamos a confirmar la semana que viene. Va a entrar todo lo que vimos hasta estática. Lo que vamos a ver hoy ya va a entrar en el segundo parcial. ¿Está? Así que empiecen a estudiar nomás. Porque el segundo, las clases terminan en noviembre, o sea que no queda mucho. Así que vamos a hacer la clase que viene. Vamos a ver si hacemos un repaso de todo lo que vimos y después ya queda el parcial. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, ¿Alguna pregunta? Bueno, podemos ver después las preguntas, ¿sí? Escuchar. ¿Empezamos? Comparto pantalla y empezamos, ¿les parece? Vale, profe. Profesora. Sí, Inge. Ahí voy a conectar. Un ratito de conecto. ¿Dónde está? A ver. Una cosita que les quería decir. Este Zoom se corta a los 30 minutos. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, se le escucha. Bueno, se corta cada 30 minutos. Entonces salimos y nos volvemos a conectar hasta que les diga basta. ¿Está? Será 2 veces, 3 veces. ¿Está? Ahora sí. No es el oficial, por eso, este es el común nomás. Porque el otro se está usando para tomar exámenes. Entonces no lo podemos utilizar. Bueno, vamos a empezar con el tema 7. El tema 7. Profe, sí, ¿qué pasa? lo de hoy ya es para el segundo parcial. Para el segundo. Esto ya es el segundo. Tema 7, trabajo y energía. Empezaré. Nosotros en el lenguaje cotidiano de todos los días, nosotros asociamos el trabajo con el esfuerzo muscular, a veces con esfuerzo mental también. Me cuesta trabajo estudiar física, me cuesta trabajo hacer determinada actividad.
Entonces utilizamos indistintamente, pero en física tiene un significado preciso la función trabajo. Vamos a ver un trabajo especial que es el efectuado por una fuerza constante. Acá tenemos una partícula que tiene una determinada masa sobre este cuerpo, ¿sí? Ejercemos una fuerza F que forma un ángulo θ con la horizontal. Nosotros queremos trasladar a este cuerpo desde esta posición X1 hasta la posición X2. O sea, es un traslado según una dirección horizontal, según una dirección X. Entonces, esa fuerza la consideramos constante. La fuerza provoca una aceleración según la segunda ley de Newton, ¿sí? Una aceleración. Acá nosotros tenemos que para que se produzca una aceleración según la dirección del eje X, en realidad la fuerza efectiva es Fx, donde Fx es F coseno de θ. Es la fuerza efectiva que va a provocar la aceleración y el movimiento en esa dirección, trasladando a la partícula de X1 o X2. Entonces, esa fuerza realiza trabajo, que en realidad es Fx la que realiza trabajo. Esa fuerza por el desplazamiento, o sea, el producto escalar, o sea, F es F coseno de θ, ¿sí? Por delta X es la función trabajo. Entonces, el trabajo efectuado por la fuerza F durante este desplazamiento es el producto escalar. En realidad, sería producto escalar de fuerza por desplazamiento. Como es un producto escalar, el trabajo es un escalar, porque es el producto escalar de dos vectores. ¿Y en qué lo vamos a expresar? En Newton por metro, que es igual a Joule. Trabajo es una magnitud escalar. Surge del producto escalar de dos vectores. O sea que se necesitan dos variables para producir trabajo. Una fuerza y un desplazamiento. Si se aplica una fuerza y no hay desplazamiento, el trabajo es nulo. Y si no hay una fuerza, tampoco el trabajo tiene efecto. Fíjense, producto escalar de dos vectores. Eso es importante, ¿sí? Y la fuerza efectiva en realidad es la fuerza que está en la dirección del desplazamiento. Pero dijimos, trabajo efectuado por una fuerza constante. Pero existen muchos casos donde la fuerza que se aplica no es una constante. Por ejemplo, el caso de un resorte que está comprimido o alargado. El resorte en esas condiciones tiene una cierta energía, y acá estamos relacionando el trabajo con la energía, que hace que responda con una fuerza de restitución que es proporcional al desplazamiento. O sea, la fuerza no es constante, depende del desplazamiento. Existen así casos donde la fuerza en general no es una constante, es una variable. ¿Cómo hacemos eso para analizar entonces? Vamos a suponer un trabajo efectuado para pequeños desplazamientos. Por ejemplo, tenemos una trayectoria AC y tenemos una partícula que se encuentra inicialmente en el punto A y queremos llevarla hasta el punto B a lo largo de esta curva C. Para eso aplicamos una fuerza, pero con esta fuerza provocamos un pequeño desplazamiento diferencial R. Entonces, al provocar un pequeño desplazamiento, vamos a tener un diferencial trabajo también. Entonces, el diferencial trabajo va a ser F por diferencial R, producto escalar de esas dos variables.
Si llamamos diferencial S al módulo de ese vector diferencial R, vamos a tener que el diferencial trabajo va a ser F por el módulo, producto de los módulos, por el coseno del ángulo comprendido. Entonces, si yo lo asocio, este coseno a F, a esto le llamo fuerza tangencial, o F en X, si quiero llamarle tangencial porque es tangente a la trayectoria. Me queda fuerza tangencial por diferencial S. Ese es un diferencial trabajo. ¿Por qué diferencial trabajo? Porque solo desplaza un diferencial R, sin llegar a producir el desplazamiento total. Bueno, para poder llegar hasta B, yo tengo que seguir desplazando. Entonces, para eso tengo que aplicar otra fuerza que me produzca otro desplazamiento hasta llegar al punto B. Eso es lo que está ejemplificado aquí. De A, yo llego hasta un punto intermedio aplicando la fuerza F1 que forma un ángulo θ1 con el desplazamiento. Después aplico otras fuerzas diferentes, F2, que forma un ángulo θ2. Tampoco llegué. Aplico otra fuerza F3 diferente, con otro ángulo diferente, y así sucesivamente hasta alcanzar al punto B. Entonces, con cada pequeño desplazamiento producido por las fuerzas aplicadas, esta fuerza va a ser constante durante todo este desplazamiento, pero acá ya es otra fuerza que va a ser constante durante este otro pequeño desplazamiento. Si yo grafico Ft, que es F por el coseno, ¿sí?, voy a tener que para cada desplazamiento yo tengo, para este punto medio será una constante, ¿sí? La fuerza constante sería F1 y esto sería diferencial S1. Este sería F2, diferencial S2. De tal manera que si yo tomo el área bajo la curva, me va a representar el trabajo. Entonces, el trabajo va a ser la suma de todos los rectángulos que están debajo de la fuerza. Todos esos rectángulos me darán el trabajo total. No sé, ¿alguien quería preguntar algo? Entonces, a partir de ese diferencial trabajo producido por una fuerza constante, yo sumo todos los trabajos individuales y voy a llegar al trabajo total. Esto yo puedo reemplazar la suma de las áreas por una integral, ¿sí? Integral donde yo tengo que el trabajo va a ser el área bajo la curva. Eso me da la integral de la fuerza por el desplazamiento, o F por coseno de θ por diferenciales entre los puntos A y B, expresado como fuerza tangencial por diferenciales. Esta es la ecuación general del trabajo, que es válida para cualquier tipo de fuerza, fuerza constante o fuerza variable, y para cualquier tipo de desplazamiento. Entonces, un trabajo efectuado por una fuerza constante es una derivación de esta ecuación general. Ahora la vamos a ver. Entonces, ¿qué es el trabajo? Es el área bajo la curva. ¿En qué represento? ¿Cuáles son las unidades de trabajo? En el sistema internacional basado en el MKS, que se basa en longitud, tiempo y masa, yo tengo la fuerza, es kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, eso me da Newton. Newton metro, que me da el trabajo, que eso es Joule. Acá lo ponemos solo a modo de ejemplo nada más. Nosotros trabajaremos con
el sistema internacional, que es el CIMELA para la Argentina. El CGS, que estaba basado en el centímetro, segundo y gramo, es la unidad de fuerza es la DINA, que es gramos, centímetros sobre segundo al cuadrado. Y DINA por centímetro me da eso. Y en el sistema técnico, metro según mi unidad técnica de masa, la unidad de fuerza es el kilogramo fuerza. Y esto me da kilográmetro. El joule, que a nosotros nos interesa, ¿qué es? ¿Cómo se define el joule? El trabajo realizado cuando se ejerce una fuerza de 1 newton sobre un cuerpo, cuyo efecto es recorrer una distancia de 1 metro, en la misma dirección y sentido que la fuerza aplicada. ¿Estamos hasta acá? Hola. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuáles son los signos del trabajo? El trabajo puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser igual a 0. Y eso va a depender del coseno de tita. Nosotros tenemos que trabajo es fuerza por desplazamiento por el coseno de tita. Cuando la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 0 grados, el coseno de 0 es 1. ¿Sí? Y en ese caso tengo un trabajo positivo. Ahora, si el ángulo que se generalmente es el caso que vimos anteriormente. Cuando la fuerza, que en este caso fuerza y desplazamiento, forman un ángulo de 180 grados. Cuando forma un ángulo de 180 grados, el coseno de 180 es menos 1. Y ahí tendré trabajo negativo. Esta fuerza, en función de este desplazamiento, va a formar un ángulo de 180 grados. Y cuando tenemos 90 grados de la fuerza y el desplazamiento, el coseno de 90 es 0. Entonces el trabajo es nulo cuando la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, a ver si ponemos ejemplo. Acá tengo fuerza, desplazamiento. El ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, el ángulo comprendido, es de 0 grados. Coseno de 0 es 1. Entonces directamente fuerza y desplazamiento. Acá tenemos la fuerza de rozamiento de fricción, siempre se opone al movimiento. Si el desplazamiento es en el sentido de las X positivas, la fuerza de rozamiento va a ser en sentido negativo. Entonces forman un ángulo de 180. En este caso el trabajo es negativo. Y acá tengo este caso. Esta fuerza para sostener este cofre. La fuerza para sostener, no la fuerza para avanzar, ¿sí? La fuerza para sostener. Este cofre tiene un peso determinado que va hacia abajo. Yo tengo que levantarlo y sostenerlo, tengo que hacer una fuerza hacia arriba. Pero mi desplazamiento es en sentido horizontal. La fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados. Coseno de 90 es 0. Entonces el trabajo realizado es 0. Sería el caso de también llevar unas valijas. Yo levanto las valijas y tengo que hacer fuerza para contrarrestar el peso de las valijas. O las compras del supermercado. O levantar un balde de albañil con mezcla, por ejemplo. Yo tengo que hacer una fuerza para sostener el peso, ¿sí? Esa fuerza es verticalmente hacia arriba. Pero yo estoy caminando, mi desplazamiento es horizontal. Esta fuerza, la fuerza que yo realizo para sostener el peso, no realiza trabajo. Sin embargo, a mí me cuesta trabajo sostener.
me cuesta esfuerzo muscular, ¿sí? Pero no es el trabajo de la fuerza definido en física. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se entiende? No escucho nada. Sí, profe. Sí, profesora, yo Bueno, entonces tenemos, es ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una fuerza para sostener este cofre y lo levanto al cofre hacia arriba? Estaba en el piso, ejerzo la fuerza y lo levanto. ¿Cuánto valdría el trabajo ahí? Lo levanto, ejerzo una fuerza y levanto el cuerpo hacia arriba. ¿Cuánto valdría el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento vertical? 90 grados. Pero la fuerza es esta misma fuerza, y el desplazamiento es hacia arriba. No caminando, hacia arriba, levanto. 0 grados. 0 grados. 0 grados. Entonces, ¿cuál caso sería? Primero, el primer caso. ¿Está? Una cosa es sostener el cuerpo y desplazarme horizontalmente. Otra cosa es levantar el cuerpo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende? Sí, Bueno, estamos entonces. Esas son las posibilidades que tiene el trabajo en cuanto a los signos, ¿sí? Entonces, fíjense, el caso, vamos a suponer el primer caso donde yo tengo, aplico la fuerza y lo desplazo según una recta horizontal, una distancia delta X, que sería este caso. Una fuerza constante. Entonces, el trabajo es Fx por X2 menos X1 por el coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Entonces me queda F por delta X. Yo represento F en función de X, la fuerza constante en todo el desplazamiento. El área bajo la curva me representaría el trabajo realizado. Pero el trabajo, ese sería trabajo producido por una fuerza constante. Acá yo tengo fuerzas variables. Para poder realizar la integral, yo tengo que aplicar esta ecuación general. Tengo que conocer cómo varía la fuerza con diferenciales, con el desplazamiento. Este es el caso de un resorte. La fuerza del resorte, la fuerza de recuperación es Kx, es proporcional a X. Acá tengo que reemplazar porque F es función del desplazamiento. Y acá me va a dar que el trabajo es 1/2 de Kx cuadrado. Cuando el trabajo es una fuerza variable, ecuación mucho más general, yo tengo que aplicar una integral. Acá sería, si la fuerza es constante, sale afuera. Y acá tendré diferencial X entre X1 y X2, que era el caso que tenía para una fuerza constante. ¿Está? Entonces, este es un caso particular, trabajo de una fuerza constante. Este es un caso mucho más general. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo varias fuerzas? Varias fuerzas que están actuando simultáneamente sobre un cuerpo. En el caso, tenemos un plano inclinado donde yo tengo este cuerpo tiene peso, el peso es igual a masa por gravedad, ¿sí? Según la ley de Newton, ¿sí? Y lo descompongo en su componente. Esta componente normal, que lo puedo llamar PI en la dirección Y, o en la dirección normal al plano, que va a ser mg por el coseno de alfa, esto es alfa, que le corresponde a este ángulo, y esta otra fuerza
Esta sería la fuerza que sería tangente, que sería tangente a la trayectoria horizontal, o PX, si quieren, si esto fuera X y esto fuera X. Esto naturalmente se cae, ¿sí? Pero yo intento levantarlo a una distancia D mediante la aplicación de una fuerza. La fuerza de fricción se opone. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que producen trabajo? Todas aquellas que no formen un ángulo de 90 grados. Por eso, F produce trabajo si el desplazamiento es D. F produce trabajo. ¿Sí o no? Sí, ¿Qué profe. ángulo forma F con D? ¿Qué ángulo forma F con D? 0. Cero. Muy bien. Esta otra fuerza, la componente, la fuerza de fricción produce trabajo. Sí. ¿Qué ángulo forma? 180. 180. 180, o sea, va a ser trabajo negativo. ¿Sí? Esta, la normal, produce trabajo. ¿Qué ángulo forma? 90 grados. 90. ¿Produce trabajo? No. No. ¿Y el peso produce trabajo? El peso. Sí. Sí, va a producir trabajo. ¿Sí? En realidad la que produce el peso y la componente del peso. ¿Sí? La componente del peso, que sería PT, que también va a producir un trabajo que forma un ángulo. ¿Qué ángulo forma? Esta componente. ¿Qué ángulo forma con el desplazamiento? Acá está como PT, que sería PX. 180. 180. Y P sí produce trabajo. Acá P no está actuando, por eso no la contamos, ¿sí? No la contamos. Pero si yo quiero contar P, P sería todo este ángulo, 90 más alfa, ¿sí? Y la cuento como P. Acá en realidad estoy contando solo la componente que produce trabajo. ¿Está? Estamos entonces, ¿se entiende? Y el trabajo total de toda la fuerza va a ser sumo todos los trabajos. Quedan 10 minutos. Se corta y después volvemos. Entramos de vuelta. Bueno. Entonces, hemos visto el trabajo. Trabajo de una fuerza constante, trabajo de una fuerza variable y el trabajo de varias fuerzas. Las fuerzas que producen trabajo y aquellas que no producen trabajo. A veces es necesario, sobre todo en el trabajo cotidiano, ver cómo se realiza ese trabajo, porque el trabajo se puede, a ustedes les dice, realizar, qué sé yo, levantar una valija hasta para guardar en un placar, ¿sí? Pueden realizar el trabajo, lo pueden realizar en el momento, lo pueden realizar en un día, lo pueden realizar dentro de un año, ¿sí? Entonces, es necesario conocer la rapidez, en qué tiempo se produce el trabajo. Es decir, la rapidez con la que realizamos el trabajo. Y eso me da la potencia media, en un intervalo de tiempo T2 menos T1, yo realizo un trabajo. Entonces la potencia es trabajo sobre tiempo, trabajo realizado sobre intervalo de tiempo. Esa es una potencia media y la potencia instantánea sería si yo tengo
un diferencial trabajo sobre diferencial tiempo. La unidad de potencia es el watt. ¿Sí? Watt o vatio. Watt o vatio es lo mismo. Vamos a suponer que yo tengo que levantar agua hasta una cierta altura con un motor. Utilizo un motor para levantar agua. Los dos me levantan agua hasta una cierta altura, ¿sí? Los dos realizan el mismo trabajo. O levantar una carga, levantar agua o lo que sea. Yo utilizo, los dos motores realizan el trabajo, pero uno es más rápido que el otro. ¿Quién tiene más potencia? ¿Quién me está entregando más potencia? ¿El más rápido o el más lento? El más rápido. El más rápido. Entonces ahorita la diferencia a igual trabajo, el que lo realiza en el menor tiempo es el que tiene más potencia. Para eso sirve la potencia. ¿Está? ¿Y qué es el watt o vatio? Es lo mismo. Otras unidades sería joule por segundo. Joule por cada segundo. Eso es lo que me da watt o vatio. Hay otra unidad, la unidad inglesa, que es el HP, libra por pie sobre segundo, que equivale a 746 watts. O el caballo vapor, que es casi parecido, 0,986 del HP, igual a 735 watts. Muchas veces se utiliza para la energía eléctrica. ¿Ustedes pagan la luz? Sí. Pagan la luz, ¿vieron la factura de luz? ¿Qué unidad viene? O el gasto de los medidores, donde tiene el medidor, le mide. ¿En qué unidad? ¿Vieron la unidad? ¿En watts? En watt. Nada, no miraron nada. ¿Cómo pagan la luz? Ustedes no pagan la luz por lo que... Watt Nunca hora. miraron cuál es el gasto. ¿Cómo? Watt hora. Kilowatt. Kilowatt hora. Kilowatt rayita hora. ¿Sí? A ver, ¿dónde tengo? Acá. Kilowatt hora. ¿Y en qué unidad? ¿Qué es lo que me está expresando? Kilowatt hora. Si esto es watt sobre tiempo es la potencia. Si el watt, digo, perdón, joule sobre tiempo, ¿qué será el kilowatt hora? La potencia es joule sobre tiempo. Vamos a suponer joule sobre hora, estamos expresando. Joule sobre segundo sería en realidad es el watt. Si es kilowatt, rayita hora, ¿unidad de qué sería? Esto es watt, ¿sí? Esto es igual a watt. Vamos a poner el kilowatt. Si yo paso el tiempo para allá, tengo kilowatt hora. ¿Esta unidad de qué es? ¿Ven? Esto es, la unidad es watt. Kilowatt sería 1000 watts. ¿Sí? Si yo le multiplico por el tiempo, voy a tener kilowatt hora. Y esto es trabajo. Yo estoy midiendo, en realidad, no es la potencia, es la energía eléctrica o el trabajo eléctrico. ¿Está? Van a mirar su factura de luz ahora, ¿sí? ¿Cuántos gastan? Porque tienen los consumos históricos y el consumo del mes, y a veces tiene el consumo histórico de varios meses, para ver cuánto están consumiendo. Y si ustedes suman, van a ver todos los aparatos eléctricos que potencia, de acuerdo a la potencia, van a tener el gasto energético. ¿Está? ¿Se entiende?
Sí, profesora, yo entiendo. Bueno, vamos a ver. El teorema de la energía y del trabajo y la energía cinética. Entonces ya estamos viendo cómo nosotros relacionamos el trabajo con la energía, ¿sí? Hay distintos tipos de energía. Todos están relacionados con la capacidad del cuerpo para realizar algún trabajo. Vamos a ver cómo se relaciona con la energía cinética, ya que nosotros al aplicar una fuerza producimos una aceleración, y al producir una aceleración tenemos un cambio de velocidad. Vamos a considerar una partícula de masa m, este cuerpo que tiene masa m, se mueve sobre una superficie sin rozamiento, según una trayectoria rectilínea por acción de esta fuerza neta. Vamos a suponer que esta fuerza está en la dirección de X, ¿sí? Vamos a considerar eso. Este cuerpo, que pasa de una velocidad V1, que puede ser 0, o ya se estaba moviendo y de repente aceleramos, pasa a una velocidad V2. O sea, hay una aceleración. Fuerza igual a masa por aceleración. Va a haber trabajo aquí, porque al aplicar esta fuerza, además de producir la aceleración, el cuerpo pasa de la posición X1 a la posición X2. ¿Hay trabajo? ¿La fuerza realiza trabajo? Sí, profe. Realiza trabajo. ¿Por qué? Porque la fuerza y el desplazamiento, ¿qué ángulo forman? 0. 0 grados. ¿Está? Hay fuerza, hay desplazamiento, el coseno de titán no es igual a 0, así que hay trabajo. Ese trabajo total, porque esa fuerza es neta, va a ser Fx por diferencial de X. La fuerza está en la dirección X, para desplazar de X1 a X2. Reemplazo, la fuerza es masa por aceleración, aceleración en la dirección X, ¿sí? Pero la aceleración es derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Diferencial X sobre diferencial T, ¿qué me da? Diferencial X sobre diferencial T, ¿qué me da? Diferencial X sobre diferencial T. ¿Qué me da? Diferencial X a esta altura, chicos, esto es primer parcial ya. Diferencial X sobre diferencial T, ¿qué me da? La longitud y el tiempo. Longitud sobre tiempo. Bueno, entonces, dijimos, diferencial X sobre diferencial T es velocidad, ¿sí? Velocidad en X. Entonces, ¿qué me queda? Masa por velocidad por diferencial V. ¿Sí? Es la única velocidad, así que no hay problema. La integral de esto entre V1 y V2, masa sale afuera porque es una constante. V diferencial V, ¿qué me va a dar? V cuadrado sobre 2 entre V1 y V2. O sea que el trabajo total va a ser un medio de masa V2 cuadrado menos V1 al cuadrado. Igual un medio de masa V2 al cuadrado menos un medio de masa V1 al cuadrado. Esto es lo que se llama energía cinética final menos energía cinética inicial. O sea, variación de energía cinética, que se expresa también en Joule. Si ustedes, ¿cómo sabemos que es Joule? Porque reemplazamos en lugar de masa, kilogramos, en lugar de velocidad, metros sobre segundo, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Eso me va a dar Newton por metro, que es igual a Joule. Entonces, el trabajo efectuado por esta fuerza
para trasladar a la partícula o al cuerpo desde la posición x1 a x2, con el cambio de velocidad de d1 a d2, ¿sí?, es igual al cambio o a la variación de energía cinética de la partícula. Esto es muy importante porque acá no me interesa el tipo de fuerza. Fíjense que acá no aparece fuerza, solo estoy haciendo el cambio de velocidades. Yo puedo calcular tanto para fuerzas constantes como para fuerza variable. Es mucho más, en lugar de integrar la fuerza para calcular el trabajo cuando es una fuerza variable, que tengo que conocer cómo varía F con X, acá no me interesa. Por el cambio de velocidad yo puedo saber cuál fue el trabajo realizado. ¿Y qué es esa energía cinética? La energía cinética es energía que tiene el cuerpo por tener velocidad. La energía cinética de un cuerpo en movimiento es igual al trabajo que puede realizar hasta llegar al reposo. O sea, de pasar de la velocidad que tenía a la velocidad igual a cero. Ese es el teorema trabajo-energía cinética. Pero no solo el cuerpo puede tener energía cinética, el cuerpo puede acumular energía como energía potencial, que es la posibilidad que le da para realizar un trabajo, un desplazamiento. Acá yo tengo un cuerpo que tiene una masa M, ¿sí?, y está sobre un plano inclinado. Este plano inclinado forma un ángulo alfa con la horizontal. Este cuerpo está a una distancia x1 del origen, ¿sí?, y acá sería el peso del cuerpo que se descompone en dos. No actúa el peso porque el cuerpo no cae verticalmente, sino que actúan sus componentes, su componente en X y su componente en Y, ¿sí? La componente en Y hace que el cuerpo se mantenga debido al plano y la componente en X hace que el cuerpo tienda a deslizarse sobre el plano. Para poder elevarlo, yo tengo que aplicar una fuerza que contrarreste esta componente del peso, una fuerza hacia arriba. Si la fuerza es igual a la componente del peso, el cuerpo o no se mueve o se va a mover con velocidad constante. Si yo quiero que este cuerpo, que hasta acá venía moviéndose con velocidad v1, llegue hasta esta altura con velocidad v2, esta fuerza tiene que superar al peso. Acá suponemos que no hay rozamiento. ¿Estamos? Entonces, en este punto tiene una altura de h1. Cuando llega al punto B va a tener una altura de h2 y va a llegar con velocidad v2. Y se va a desplazar horizontalmente una distancia x2. Entonces, ya vimos, las fuerzas que actúan son F, que tiene un módulo que es inverso a mg seno de A, en sentido contrario. ¿Estamos hasta acá? Aplicamos la segunda ley de Newton, ¿sí? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿sí? F es la fuerza motora, la que lo va a elevar. La fuerza resistente es la fuerza que hace que se caiga, la fuerza contraria. No hay rozamiento. F menos mg seno de alfa es igual a masa por aceleración, según la segunda ley de Newton. Nosotros acá podemos sacar con qué fuerza hay que elevarlo, ¿sí?, o con qué aceleración se estaría moviendo, conociendo estos datos. ¿Está? Así solucionábamos los problemas de dinámica. Así resolvíamos. A partir de esta ecuación yo despejo la aceleración, mandando masa al otro miembro, al divisor.
La aceleración va a ser F sobre M menos mg seno de alfa sobre M. Acá simplifiqué M con M. Esta aceleración. Bueno, si suponemos que esa aceleración es constante, suponemos que la aceleración con que asciende es constante, significa que hay una fuerza constante que es la que le está produciendo. Y si la aceleración es constante, el movimiento es uniformemente acelerado. ¿Y cómo se vinculan las dos velocidades con respecto al desplazamiento? Mediante esta ecuación. V2 cuadrado es igual a V inicial al cuadrado más 2A por delta X, que es X2 menos X1. ¿Sí? En esta ecuación colocamos el valor de A que sacamos. ¿Sí? En esta ecuación de B función de delta X, reemplazamos el valor de la aceleración. ¿Sí? O sea, B1, B2 cuadrado es B1 cuadrado más 2A. ¿Qué sería esto? Por la aceleración, que es F sobre M menos G seno de alfa. ¿Está? ¿Qué pasa, chicos? Apaguen el micrófono. ¿O me están hablando a mí? De vuelta. Corten el micrófono. ¿Quieren consultar algo? Bueno, B2 cuadrado es igual a B1 al cuadrado más 2A por delta X. Reemplazamos A. Acá estaría A. B1 cuadrado más 2 delta X y acá por A. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer la distributiva. Paso esto al otro miembro. Acá están todos multiplicando. Entonces 2 pasa dividiendo. Entonces me queda 1/2 de B2 cuadrado menos B1 cuadrado. ¿Sí? Que pasó al primer miembro. Va a ser igual, y acá hago la distributiva. X2 por F sobre M menos X2 por G seno de alfa. Menos X1 F sobre M, menos por menos más X1 por G seno de alfa. Ordenando esto, ¿qué tengo? 1/2. Esta masa, estos dos términos tienen masa. Este no tenía, le coloco la masa, entonces se va para el primer miembro, ¿sí? Como este no tenía, va a tener que tener la masa. 1/2 de masa de 2 cuadrado menos 1/2 de masa de 1 cuadrado más mg, m por x2 por G seno de alfa menos mx1 por G seno de alfa. Todo eso pasó al primer miembro. Este que estaba negativo pasó como positivo y esto que estaba positivo pasó como negativo y esto quedó en el segundo miembro. F, la M había pasado, me quedó F por X2 menos X1. ¿Sí? De este, ¿está? ¿Se ve hasta ahí? Lo que hice es pasar, multipliqué todo por masa. Si quieren, multipliqué por masa acá, por masa, 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 masa. Todo tiene masa. Acá que tenía masa se fue. Y los que no tenían quedó la masa. ¿Está? Entonces, el seno de alfa, volvemos al caso anterior. Para este triángulo, acá que tiene un cateto igual a x1 y h1.
en realidad este sería la hipotenusa, ¿sí? X1 es la hipotenusa, este es un cateto H1. El seno de alfa es cateto opuesto H1 sobre hipotenusa. Seno de alfa para este otro punto es cateto opuesto, que sería H2, sobre la hipotenusa, que sería X2. Entonces, seno de alfa es H2 sobre X2, entonces H2 es igual a X2 por el seno de alfa. Seno de alfa es H1 sobre X1, o sea que H1 es igual a X1 por el seno de alfa. Entonces lo que hago es reemplazar X2 seno de alfa va a ser H2 y X1 seno de alfa va a ser H1. Entonces, ¿qué me queda? Un medio de masa B2 cuadrado menos un medio de masa B1 cuadrado más MGH2 menos MGH1 es igual a F por X2 menos X1. Esto es el trabajo, fuerza por delta X, el trabajo realizado. ¿Esto qué me da? Energía cinética, que vimos recién, pero yo tengo entre dos puntos, o sea, variación de energía cinética, entre 1 y 2. Variación de energía potencial entre el punto 1 y el punto 2. Variación de energía cinética más variación de potenciales igual al trabajo realizado. O sea, algún agente externo realizó trabajo sobre el cuerpo para que el cuerpo ascienda. Ese trabajo puede ser un burro, puede ser una persona vestida con una soga, puede ser un auto que realizó también trabajo gastando energía, gastando combustible. ¿Qué produjo? Para elevarlo al cuerpo a través de ese plano inclinado, desde una altura H1 a una altura H2, y produciendo un cambio en la velocidad. Ese trabajo entregado al cuerpo, el cuerpo, ¿qué hizo? Lo invirtió, produciendo una variación de energía cinética más una variación de energía potencial. Acá yo acomodo de otra manera. Todos los que tienen 2, un lado, y los que tienen 1, juntos. Un medio masa de 2 al cuadrado más MGH2 menos un medio de masa de 1 al cuadrado más MGH1 igual a trabajo. O sea que esto es energía cinética en el punto 2 más energía potencial en el punto 2 menos la energía cinética más la potencial en el punto 1 es igual al trabajo. Variación de energía en el punto 2, de energía en el punto 2, energía total cinética más potencial, más la variación de energía cinética, no, acá es menos, acá menos. Variación de energía en el punto 1 es igual a trabajo. Este es menos. Ahora lo corrijo. O sea que la variación de energía, que sería situación final menos inicial, me da el trabajo realizado sobre el cuerpo. Pero acá no quiere decir que se creó energía, porque este trabajo surgió de algún lado, Por ejemplo, si es una persona, yo gasté energía para realizar ese trabajo, gasté combustible, si es un auto, ¿sí? ¿De dónde salió mi trabajo? Que tuve que consumir alimentos para poder tener energía. ¿Está? Entonces yo tengo la relación entre el trabajo y la energía. Energía cinética, que es la energía que tiene un cuerpo por tener velocidad, y la energía potencial, que es un caso especial de energía potencial, que es la energía potencial gravitatoria. Porque este cuerpo, al tener energía potencial, ¿sí?, tiene la posibilidad de caer, ¿sí? Tiene energía acumulada
que tiene la posibilidad de deslizarse y perder esa energía potencial, transformando esa energía potencial en energía de movimiento, en energía cinética. Es el caso de una caída libre, ¿sí? En una caída libre, vamos a suponer un cuerpo para llevarlo hasta cierta altura, ¿sí? Yo tengo que realizar un trabajo, elevo el cuerpo realizando un trabajo, aplico una fuerza y un desplazamiento, pero ese cuerpo va a adquirir energía potencial. Al estar en esa altura tiene la posibilidad de realizar un trabajo él por sí mismo y caer hacia el suelo. Esa es la energía potencial gravitatoria que depende de la posición en el campo gravitacional terrestre, la posición relativa. ¿Está? ¿Se entiende? Cuando se corta, volvemos otra vez. ¿Está? ¿Qué son las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas? Acá tenemos el caso de, yo tengo una roldana, ¿sí?, que me sirve para aligerar mi trabajo, para levantar un cuerpo. Yo aplico una fuerza, porque este cuerpo yo lo puedo levantar aplicando esta fuerza, ¿sí? Aplico la fuerza acá y levanto, pero no puedo levantar más de mi altura. Si yo tengo una roldana en el techo, tengo la posibilidad de que llegue hasta arriba. Entonces esta roldana me facilita el trabajo. Yo aplico esta fuerza, es la misma que aplico aquí. La misma fuerza, no modifica la fuerza, solo la dirección. Esta fuerza que estoy utilizando para vencer el peso del cuerpo, vamos a suponer que lo subo desde H1, que está en el piso, hasta H2, con velocidad constante. Si la velocidad es constante, ¿sí?, va a haber variación de energía cinética. Si la velocidad es constante, V1 es igual a V2. ¿Hay variación de energía cinética? Hola, chicos. De los 30 y pico, ¿nadie escucha nada? Si la velocidad es constante, V1 es igual a V2, ¿hay variación de energía cinética? No. No hay variación. No hay variación porque la velocidad es la misma, ¿sí? No hay variación. Acá tengo, ¿qué trabajo se realiza? El trabajo era variación de energía cinética más variación de energía potencial. Según lo que vimos recién, variación de energía cinética más variación de energía potencial. Si la V1 es igual a V2, esto es cero. ¿Sí? No hay. ¿Qué va a haber? Solo variación de energía potencial. ¿Sí? Entonces, el trabajo para llevar es reemplazo. El trabajo va a ser fuerza por distancia. La fuerza es el peso del cuerpo que yo quiero elevar. Masa por gravedad. Y la distancia o el desplazamiento va a ser diferencial H entre H1 y H2. No es HH sino H2. Masa por gravedad, esto me va a dar, esto es constante, sale afuera, diferencial H me da H2 menos H1. O sea, masa por gravedad por delta H. Entonces, todo el trabajo se convierte en variación de energía potencial, porque la velocidad es constante. ¿Está? Bueno, en este punto el cuerpo subió, llegó a este punto, ¿sí? Y yo lo suelto. ¿Qué hace el cuerpo? Yo hice un trabajo para levantar un cuerpo y que el cuerpo ascienda. Luego suelto. ¿Qué va a pasar? Una vez que el cuerpo llega hasta acá. ¿Qué pasa si yo suelto la roldana? Cae. El cuerpo cae. ¿Sí?
el cuerpo va a caer. ¿Y por qué cae? ¿Por qué cae el cuerpo? ¿Qué fuerza se está aplicando ahora para que el cuerpo caiga? Gravitatoria. ¿La qué? No te escuché. Gravitatoria. La fuerza gravitatoria. ¿Está? La fuerza gravitatoria es la que va a provocar que se desplace hasta llegar a este punto. Yo acá, en lugar de dejar y soltar, yo puedo colocar otro peso y voy a lograr que cuando este caiga, levante otro cuerpo. Si no hay rozamiento, hasta podría levantar un cuerpo igual a sí mismo, sin rozamiento. Como hay rozamiento, seguramente el cuerpo va a ser menor, el menor peso, ¿sí? Entonces, para ascender de 1 a 2, alguien tuvo que realizar un trabajo. No sube solo, ¿sí? Yo realizo un trabajo, yo hago una fuerza y un desplazamiento para el ascenso, de tal manera que el trabajo va a ser masa por gravedad por variación de altura, que es H2 menos H1. En el descenso, ¿sí?, el trabajo ya no lo realizo yo. El mismo sistema, la fuerza gravitatoria, trabaja por mí. Y ese peso baja, el peso va hacia abajo, pero ahora es H1 menos H2, que es la inversa de esto. Entonces le pongo menos delta H, ¿sí?, en el descenso. Si yo sumo estos dos trabajos, trabajo 1 más trabajo 2, esto me da 0. Este es un ciclo. Salí de 1, llegué hasta 2 y volví a 1. ¿Sí? Entonces, en un ciclo, ¿cuál es la fuerza conservativa acá? ¿Quién es la fuerza que realizó el trabajo? Yo realicé un trabajo y el sistema me devolvió el trabajo. El sistema, en este caso, representado por la fuerza gravitatoria, ¿sí? De tal manera que el trabajo neto es igual a 0. La fuerza conservativa son aquellas fuerzas en las que el trabajo puede ser recuperado. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, una fuerza es conservativa si el trabajo que realiza sobre una partícula es 0, cuando la partícula recorre una trayectoria cerrada y vuelve a su posición inicial, ¿sí? Sale de 1, llega a 2 y vuelve a 1. Ese es un ciclo. Y acá tiene que tener una integral con un redondito, un ciclo, porque es un circuito cerrado, ¿sí? Esto voy a corregir también. F por diferencial X igual a 0. Ese es el trabajo que realizan las fuerzas conservativas. Yo realizo un trabajo y el trabajo me es devuelto. La energía inicial es igual a la energía final. El trabajo igual a variación de energía es igual a 0. ¿Sí? El trabajo realizado por una fuerza conservativa es independiente de la trayectoria seguida por la partícula. Cuando se mueve de un punto a otro, vamos a suponer que esto es una trayectoria cerrada, es un ciclo, pero en una trayectoria abierta de A a B, yo puedo expresar como la energía potencial en B menos la energía potencial en el punto inicial. El trabajo no me importa cómo haya sido el trabajo realizado, ¿sí? Vamos a suponer el caso de este esquiador. El esquiador se va a desplazar desde la cima de alguna montaña. Para llegar a una montaña tiene que subir, tiene que ascender. Alguien tiene que realizar el trabajo. Puede ser algún monorriel que lo lleve hasta arriba, o sea, usando energía, trabajo eléctrico para llevarlo, se puede ir en helicóptero, ¿sí? Llega hasta arriba. Alguien realizó el trabajo. Pero luego él se desplaza. Y no importa el camino que lleve, él se desplaza, ¿por qué?
cae por la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria hace que se desplace y llegue hasta abajo. Puede ser un camino sinuoso, puede ser directo, puede ser haciendo piruetas, como sea. Ese trabajo de las fuerzas conservativas directamente se puede expresar como la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Cuando llegue al piso, esto va a ser igual a cero, ¿sí? Y va a depender, será con mayor velocidad si tiene mayor energía potencial acumulada. ¿Ya? Por eso decíamos, cuando cae una piedra desde un piso 10 o un piso 20, tiene mucha energía potencial acumulada. Entonces va a llegar con mucha más velocidad al piso que si cae desde un primer piso, por ejemplo. Bueno, ¿qué son las fuerzas conservativas? Aquellas fuerzas donde el trabajo puede ser recuperado. En un ciclo, el trabajo realizado es igual a cero. O si no, estas fuerzas conservativas, no importa el camino que sigan en su trayectoria, se puede expresar como diferencia entre el punto final y el punto inicial. ¿Y cuáles son las no conservativas o disipativas? Un ejemplo de fuerza no conservativa es el rozamiento cinético, el rozamiento. En general, una fuerza no conservativa es disipativa. ¿Por qué? Yo parto de X1 y tengo que llegar a X2. Tengo que aplicar una fuerza para esto. Vamos a suponer, sí, acá tengo rozamiento entre el cuerpo y la superficie. Yo aplico esta fuerza y me quedan 10 minutos, se va a cortar. Fuerza no conservativa. H1 es igual a H2. Y vamos a suponer que se mueve con velocidad constante, ¿sí? Habíamos visto, el trabajo es variación de energía cinética más variación de energía potencial, ¿sí? Si la velocidad es constante, hay variación de energía cinética, eso ya lo vimos. Si la velocidad es constante, la variación de energía cinética es cero. Si el desplazamiento es horizontal, hay variación de energía potencial. La energía potencial depende de la altura. Acá tiene la misma altura, no cambió la altura. ¿Hay variación de energía potencial? Tampoco hay variación de energía potencial. ¿Y qué pasó con el trabajo realizado, que es variación de energía cinética y variación de energía potencial? Acá se utilizó ese trabajo para contrarrestar el rozamiento. ¿Está? H1 es igual a H2. No hay variación de energía potencial. B1 es igual a B2. No hay variación de energía cinética. La energía cinética es que es diferencia entre las velocidades al cuadrado es igual a cero. Energía potencial tampoco hay variación. El trabajo, sin embargo, se realizó. Ese trabajo se realizó contra las fuerzas de rozamiento que tuve que gastar para trasladar a la partícula entre X1 y X2. Entonces, en este trabajo, donde no hay variación de energía cinética ni variación de energía potencial, yo voy a ver que es totalmente energía de rozamiento, que muchas veces se ve como calor, como parte de la energía que se convierte en calor por la fricción con la superficie. Esta es una fuerza no conservativa. En un ciclo, yo llegué hasta acá. Si tiene que volver hasta acá, ¿qué tengo que hacer? Yo trasladé el cuerpo de X1 a X2. Ahora quiero cerrar el ciclo. Yo tuve que realizar un trabajo, una fuerza y un desplazamiento. Ahora quiero que vuelva de X2 a X1. ¿Qué tengo que hacer? ¿Vuelve solo? ¿Vuelve solo el cuerpo? No.
tengo que hacer otro trabajo. O sea que mi trabajo es doble, llevarlo hasta X2 y después traerlo de vuelta. Entonces el trabajo en un ciclo no es igual a 0. Mi trabajo neto va a ser el trabajo de ida más el trabajo de vuelta. Y acá sí, el trabajo para realizado de A hasta B depende del camino, ¿sí? Porque esta distancia no es la misma que esta, ¿sí? El trabajo de la fuerza conservativa va a depender del camino seguido. No lo puedo expresar como diferencia entre dos puntos. El trabajo acá es diferente, ¿sí? ¿Cómo pasé de X2, de X1 a X2? El trabajo realizado por una fuerza no conservativa depende de la trayectoria o del camino seguido en su desplazamiento. O sea, la principal fuerza no conservativa es la fuerza de fricción o rozamiento. Bueno, entonces ya vimos energía cinética y energía potencial. Acá teníamos ejemplos de energía potencial, ahora vamos a ver. Esta no es solo acá tengo la potencial gravitatoria. Este cuerpo ascendió hasta acá mediante esta roldana y alguien le cortó, algún malo le cortó con una tijera. Entonces se rompió el hilo y cayó, ¿sí? Energía, ¿por qué cayó? Por la energía potencial gravitatoria acumulada, ¿sí? Esta energía potencial gravitatoria es la que mantiene a los planetas en su órbita. Pero hay otras energías potenciales, ¿sí? La energía potencial en una persona que está por disparar con un arco y flecha, ¿sí? La persona, este niño, que tiene que hacer un trabajo, aplicar una fuerza y lograr este desplazamiento. Realiza un trabajo. Luego suelta y la flecha sale disparada sola. ¿Por qué? Porque esta energía elástica, energía potencial elástica que acumuló este sistema, convierte esa energía en energía cinética, energía de velocidad. Un resorte comprimido, acá está estático, así en reposo. Si yo lo comprimo y le coloco a algún cuerpo, el resorte reacciona, ¿sí? Y me va a producir un trabajo. Lo mismo si lo estiro, va a tender a volver a su posición de reposo. Acá está otra energía potencial elástica, la del elástico, ¿sí? Yo, ¿qué hago? Con la energía potencial del elástico, yo puedo saltar esa escama elástica y convertir esa energía potencial en energía cinética. Y acá tengo energía potencial química, la de los alimentos, energía potencial química que se transforma en el organismo y me permite caminar, correr, toser, estudiar, etc. El combustible, la transformación mediante una reacción química, genera la energía suficiente para que un auto se pueda desplazar. Una pila, un enchufe, energía eléctrica, yo puedo lograr encender una lamparita, una pila, ¿sí? Puede transformar esa energía potencial que tiene en hacer andar algún artefacto eléctrico. Entonces la energía potencial es una propiedad de un sistema, no de un objeto solo. Se debe a una posición física en el espacio relativa a un sistema de fuerza. Eso sería la energía potencial en general, ¿sí? Tenemos muchos tipos de energía potencial. Nosotros vemos la gravitatoria. Esta energía potencial gravitatoria se define de tal modo que el trabajo realizado por una fuerza conservativa sea igual a la disminución de la función energía potencial. ¿Esto qué significa? Un cuerpo que está a una cierta altura
tiene la posibilidad de caer, ¿sí? Y convertirse. La energía potencial que tiene acumulada debido a su altura, masa por gravedad por altura, que tiene la posibilidad de caer y convertirse esa energía potencial en energía cinética. Pero a medida que incrementa su energía cinética, ¿qué pasa con la potencial? Va disminuyendo en altura, o sea que la energía potencial va disminuyendo. Entonces, cuando la fuerza gravitatoria realiza trabajo, lo hace a expensas de la disminución de su energía potencial. ¿Está? Entonces, si nosotros hacemos mucho ejercicio, gastamos energía y podemos, esa energía que me dieron los alimentos, puede disminuir la grasa corporal, por ejemplo. En general se define la función energía, de tal modo que el trabajo realizado por una fuerza conservativa sea igual a la disminución de la energía potencial. Por eso este trabajo lo expresamos en función de menos variación de energía potencial. ¿Sí? Y acá lo expresamos. Esa variación de energía potencial es energía potencial en el punto 2 o energía potencial en el punto 1. O sea, entre dos puntos S1 y S2 menos F por diferencial S. Para un desplazamiento infinitesimal tenemos que esa diferencia de energía potencial es igual a F por diferencial S. ¿Sí? De pasar el signo al otro número. Esto es lo que llevamos a la integral. Acá tenemos un cuerpo que se mueve de ave, según esta trayectoria curva. Esta es una fuerza conservativa. Bueno, acá tenemos un cuerpo que se mueve de A hasta B, siguiendo esta trayectoria con la aplicación de esta fuerza que forma un ángulo θ con el desplazamiento. Diferencial trabajo menos F coseno de θ por diferencial S. ¿Sí? Eso es lo que el producto escalar, o sea que le ponemos por el coseno. O sea, que la fuerza sería tangente a la trayectoria. La diferencial de energía potencial entre A y B va a ser menos F por coseno de θ por diferencial S. Este sería, para desplazarlo entre A y B. Esta diferencial de energía potencial es energía potencial en B menos energía potencial en A. Es igual a menos integral de F coseno de θ diferencial S. Esta A, bueno, esta A era de... O sea que diferencial de energía potencial es menos F diferencial X. Si fuera diferencial X. O sea, F yo lo puedo expresar de esta manera. ¿Sí? Y ahí puedo integro y puedo sacar cuál es la variación de energía potencial para esta situación. Estos son los casos de energía potencial. Bueno, vamos a ver. ¿Estamos hasta acá? Principio de conservación de la energía mecánica. Después voy a tomar asistencia, chicos. Consideremos un sistema en el cual solo actúan fuerzas conservativas. El trabajo total realizado sobre cada partícula del sistema es igual a la variación, se puede decir incremento o disminución de la energía cinética de esta partícula. De modo que el trabajo total realizado por todas las fuerzas es igual al incremento de energía cinética. Vamos a suponer que el cuerpo se desplaza horizontalmente. El trabajo total es sumatoria de toda la energía cinética, ¿sí? Igual variación de energía de todas las fuerzas que intervienen para producir el incremento de velocidad, variación de energía cinética. Como toda fuerza interna es conservativa, el trabajo que realiza disminuye la energía potencial asociada con esa fuerza, ¿sí? En una caída libre tenemos que al caer el cuerpo
va a disminuir su energía potencial. Por lo tanto, el trabajo total realizado por todas las fuerzas es igual a la disminución total de la energía potencial del sistema. ¿Sí? En una caída libre, ¿sí?, toda esa variación de energía cinética que se produce va a ser a expensas de la energía potencial. Esto paso al primer miembro, ¿sí?, y voy a tener que la suma de estas dos energías va a ser la variación de energía cinética más variación de energía potencial, que es igual a cero. Si todas las fuerzas son conservativas, la suma de la energía cinética y la energía potencial de un sistema se va a conservar, se va a mantener constante, y es lo que hace la energía mecánica. La energía mecánica, que está compuesta por energía de movimiento y energía de potencial gravitatorio. Cuando hay fuerzas no conservativas actuando, por ejemplo, el rozamiento o fricción, la energía mecánica del sistema cinético y potencial ya no se mantiene constante. Y si hay diferencia, esa diferencia será el trabajo producido por la fricción o por cualquier fuerza que no sea conservativa. Acá tienen un ejemplo, esto está desarrollado en el apunte, ¿sí? Yo tengo un cuerpo, dice que acá está, no tiene velocidad, dejo caer la bolita y este es un riel. Un riel donde la bolita sigue, da vuelta y sigue, ¿sí? Que a veces hay casos de moto que hacen en los circos, por ahí hacen una demostración que dan vuelta. Uno no entiende cómo quedan boca para abajo. Bueno, cuando todas las cuerdas, vamos a suponer que ese riel es muy pulido y la bolita también es pulida, de modo que se desplaza sin rozamiento. Cuando todas las fuerzas, no hay rozamiento, no hay fuerzas no conservativas, todas las fuerzas que actúan son conservativas, la energía mecánica se va a conservar. ¿Qué significa esto? Este es el punto A, donde es soltada la bolita. Este es B, donde dio la vuelta. C en este punto, D, y acá tengo E. Si todas las fuerzas son conservativas, la energía mecánica en A va a ser igual a B, igual a la energía mecánica en C, en D, y me faltó E. Y E se va a mantener constante. ¿Cuánto vale la energía mecánica en A? Energía cinética más potencial. Si la velocidad es cero, no hay energía cinética. Pero sí hay energía potencial porque hay altura. La altura es h0, masa por gravedad por altura. En B, ¿qué pasó? No, esta acá. En B, ¿qué pasó en B? En B ya tiene cierta altura y va a llegar con velocidad. O sea, va a tener energía cinética, pero también va a tener energía potencial. ¿Y cuál es la altura? La altura va a ser 2 veces el radio de esta circunferencia. Entonces, la energía cinética es 1 medio masa v sub p al cuadrado. Y la energía potencial es masa por gravedad por 2 veces el radio. La energía en C está acá. ¿Tiene energía potencial en C? ¿Hay energía potencial? No. No hay. ¿Por qué? Porque la altura es 0. Acá no va a tener energía potencial. Solo va a tener energía cinética. 1 medio masa v sub c al cuadrado. Energía potencial es 0. Y en D va a tener energía potencial. En D tiene energía potencial. Sí, está a una altura que es la altura del radio, ¿sí? Va a tener mg por r. Y tiene energía cinética, sí, no va a llegar hasta acá. 1 medio de masa v sub d al cuadrado. Y en E también va a tener, este ya no es E, F parece que sí, esta altura y va a tener velocidad. ¿Está? Entonces, estas energías
se van a conservar, ¿sí? La energía mecánica va a ser igual a una constante, que va a ser un medio masa velocidad al cuadrado en cada punto más energía potencial función en el espacio de las tres variables. Yo quiero calcular qué velocidad debe tener en el punto B para que no salga disparada ni se caiga, ¿sí? No se venga abajo o no salga disparada sin dar la vuelta. En B, aplicando la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas? F es la fuerza sería la fuerza centrípeta. Y el peso de la pelotita. Es igual a masa por aceleración normal o centrípeta, porque está en un movimiento circular. Aceleración normal, movimiento circular, v cuadrado sobre r. Entonces me queda F más mg igual a m por v cuadrado sobre r. O sea, masa por aceleración centrípeta. Allá. Entonces, F más mg es igual a mv cuadrado sobre r. No veo, me dice está compartiendo pantalla y me está tapando. ¿Qué dice acá arriba? F más mg igual a mv cuadrado sobre r. Entonces, ¿cuál es el valor máximo que puede tener esto? Esta F tiene que tener, no puede tener valor negativo, o sea que su menor valor es 0. O sea, toda la fuerza centrípeta lo está dando el peso. El peso en realidad es la fuerza centrípeta. Esa es la mínima velocidad para que la pelotita no salga disparada. La mínima y la necesaria para que no caiga, la mínima. Y el valor mínimo que puede tener F es 0. Pero puede tener valores negativos, esa fuerza centrípeta. Este es el mínimo valor es cuando tenga esa fuerza centrípeta sea exclusivamente debido al peso. No hay fuerzas adicionales. ¿Está? Entonces, ¿qué me queda? El peso, que sería su fuerza centrípeta, es igual a masa por aceleración centrípeta, que es v cuadrado sobre r. V cuadrado es igual a g por r. O sea que V sub B es igual a raíz de G por R. ¿Sí? Entonces yo reemplazo eso en la ecuación de energía mecánica de B. Un medio de masa V sub B al cuadrado más la energía potencial que es masa por gravedad por 2R. 2R era la altura. La altura 2R. Estaba 2 veces el radio. ¿Sí? Entonces me queda la energía mecánica en B, medio masa por, en lugar de B cuadrado, escribo G por R, más mg2r. Tengo factor común m por G por R. ¿Qué me queda? Un medio acá más 2. Un medio más 2, 2 por 2, 4, más 1, 5. 5 medios. 5 medios de mg por R. Entonces sería la energía mecánica en B es 5 medios de masa gravedad por R. Pues ahora a ver, ¿desde qué altura mínima debería soltarse para que describa ese rulo y no salga disparado? Que dé la vuelta el rulo en la circunferencia. Igualo la inicial, la energía mecánica en A, donde partió, con esta energía mecánica en B. Entonces, mgh0, que era, acuérdense que no había energía cinética, solo potencial, es igual a la energía mecánica en B. Se simplifica la masa, se simplifica G, y que me queda H0, 5 medio de R. Esa sería la mínima altura desde la cual debería soltarse la pelotita. ¿Está? La altura, despejo la altura H0 depende del radio.
5 medio del radio para que pueda dar la vuelta y llegar con la velocidad suficiente para que su propio peso sea la fuerza centrípeta. ¿Se entendió? Si la velocidad es menor que este término, el peso hacia abajo es mayor y la pelotita caerá antes de llegar a B. Por eso esa es la mínima. Si es más, se cae por su propio peso o sale disparado. Bueno, y acá tienen la energía en el péndulo. En el péndulo, de la misma manera. Energía mecánica en A, en B, en C. Esto analicen porque esto está descrito en el apunte. Yo quiero ir hacia un problema. Bueno, vamos a ver un problemita. Esto está bien descrito en el apunte, está exactamente como les estoy mostrando, pero se nos va a acabar el tiempo enseguida. Acá tengo un bloque de 50 kilogramos de masa. Esto miren bien, porque estos son problemas de exámenes. ¿Está? Un bloque de 50 kilogramos de masa asciende por el plano inclinado de la figura y recorre 2 metros sobre el mismo. Tengo la masa y tengo la distancia. Con una fuerza horizontal constante, F1, acá tengo F1, de 600 newtons, acá me muestra, acá está F1. Acá está, esta es F1, acá está traslada. Este es mi diagrama del cuerpo libre, F1. Aplicando esta fuerza, yo logro un desplazamiento de 2 metros. También actúa una fuerza de rozamiento que vale 100 newtons. Hallar el trabajo que realiza la fuerza F1, la fuerza de rozamiento, el peso del bloque, la fuerza normal al plano. Yo tengo que hallar el trabajo que realiza cada una de las fuerzas. ¿Cuál es la fuerza resultante que actúa sobre el bloque? Y el trabajo de la resultante del sistema. ¿Está? Yo tengo que analizar qué fuerzas producen trabajo y qué fuerzas no producen trabajo. Este es mi diagrama del cuerpo libre. Esta es la normal al plano. Esta es la fuerza F1 que la trasladé aquí. Y la fuerza de rozamiento que está en la dirección del plano. Y este es el peso que es perpendicular. Y estos son los datos. F1 vale 600, fuerza de fricción o rozamiento 100 newton, la masa 50 kilogramos y delta X el desplazamiento es de 2 metros. El trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Trabajo es igual a integral de F por diferencial R. O sea, F por delta X por el coseno de θ. La fuerza F1, yo tendré que buscar los ángulos. Entonces, P veo que puedo descomponer en PI y PX. ¿Está? F1 realiza trabajo, sí, forma un ángulo de 37 grados. El valor de la fuerza por el coseno. En los parciales y en los exámenes le pedimos qué ecuación, qué ley, qué principio están utilizando para resolver. No es solo resolver, ¿sí? Por eso les pongo cuál es la ecuación, la definición de trabajo, ¿sí? Que están utilizando para resolver. Acá suponemos que todas esas fuerzas son constantes. ¿Está? Por eso acá, esto para fuerza constante sale fuera de la integral. Entonces la fuerza F1 por coseno de 37 por delta X, me da 958 newtons. El trabajo de la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es esta, ¿sí? Que forma un ángulo de 180 grados, por un desplazamiento de 2 metros. Entonces me va a dar coseno de 180 es negativo, es menos 1. Me va a dar menos 201. El trabajo de la normal produce trabajo. ¿Qué ángulo forma la normal con el desplazamiento? Forma un ángulo de 90, coseno de 90 es 0, entonces esto llega a la 0. Y el trabajo de P,
P va a formar un ángulo de... ¿Qué ángulo forma P? Eso tendré que buscar qué ángulo forma más de 90. Es 90 hasta acá más 37. ¿Sí? Porque este es perpendicular a este. 90 más 37. MG coseno de 37 más 90 por delta X. Y trabajo negativo por el coseno de 127. ¿Sí? 590 joules. ¿Cuál es la fuerza resultante sumatoria de todas las fuerzas? Y yo acá separo las fuerzas en X y las fuerzas en Y, las dos componentes. Sumatoria de las fuerzas en X, descompongo. F1 tiene dos componentes, una en X y la otra en Y, según los ejes, en X y en Y va a tener. En X, por el coseno de 37, 600 por el coseno de 37 y tiene este valor. La componente de P en X va a ser por el seno de 37. O sea, y me da negativo. Negativo porque apunta hacia abajo. Esa es la fuerza. La componente de P en el eje Y. El eje X, perdón. En el eje X. Es componente de la fuerza, ¿sí? Es negativa porque está en sentido contrario al movimiento. Me da menos 2,95. La fuerza de fricción ya me dio el dato. La compone y tiene la dirección de X el rozamiento. No va a tener componente en Y. Entonces la resultante sumo todas y me da 84. La resultante de todas las fuerzas que están actuando. La resultante según el eje Y, sumatoria de las F en Y. ¿Cuáles son las componentes en Y? La normal más la componente de F1 según la dirección Y y el peso PI, la componente del peso, que va a ser negativo. Sumo todo eso y me da F1I. Eso sería F1I. ¿Por qué? Porque la normal y PI se van a anular entre sí. Porque justamente la normal PI va a ser igual a la normal. ¿Sí? Se anula. Entonces RI me sale 361. ¿Sí? Si yo sumo todo esto, F1I, que es F1, no, perdón, la normal es igual a la normal, ¿sí? Me queda la componente de PNI. F1I, no, la normal y PI se anula. Solo me queda F1I, la componente de F1 según el eje Y. Que sería F1I. Esta se anula con esta. Que F1 seno de 37 es 361. Entonces, ahora compongo la resultante. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. De las dos componentes. Me da 370,6. Puedo sacar el ángulo. Sacando seno sobre coseno me da el valor de la tangente y puedo sacar el ángulo. Ya tengo la resultante. Ahora me dice el trabajo de la resultante de la fuerza. El trabajo de la trabajo es la ecuación general del trabajo, ¿sí? Pero yo tengo un Rx y un Ri. Saco el trabajo. Yo tengo tres maneras de sacar lo mismo. Acá le puse las tres maneras, por eso le puse ABC. Puedo sacar mediante las fuerzas en la dirección Y no van a producir trabajo. ¿Por qué? Porque van a formar un ángulo de 90. Entonces no van a producir trabajo. Solo van a producir la componente en X. Esta será resultante por los 2 metros por el coseno de tita.
me da 168, ¿sí? Esa es una manera. Entonces, el trabajo de la resultante va a ser 168 joules. Pero puedo sacar de otra manera, porque yo ya saqué las fuerzas, cuáles eran todas las fuerzas que actúan, el trabajo de cada una. Sumo todas las fuerzas que saqué inicialmente, que era el punto A, saqué el trabajo de F1, de la fuerza de rozamiento, de la normal y de P. Sumo todo esto y me da el trabajo total. O puedo sacar a partir de la resultante que saqué con cada una de las fuerzas, saqué la resultante, ¿sí? Que saqué recién, acá, saqué el valor de la resultante, por delta X, pero tengo que poner el ángulo, qué ángulo forma con el desplazamiento, que es lo que había sacado recién, el ángulo de 77 grados, y me da más o menos lo mismo. 3 maneras de sacar lo mismo. Ustedes pueden utilizar la que mejor les convenga. Van a tener que repasar después del parcial para ver. Bueno. Después tienen otro problemita y tienen que pueden analizarlo. Analizar, está resuelto, está explicado. Y tienen otro más de conservación de la energía. Acá tienen rozamiento. ¿Sí? Cuando yo en A, si no hay rozamiento, la energía en A, en B y en C tiene que ser la misma. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo veo que saco la energía mecánica en A y saco en B y no es lo mismo? En A y en B no me da lo mismo. ¿Qué pasa? Y en C no me da lo mismo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo dijo? Si yo saco la energía mecánica en A, cinética más potencial, saco la energía mecánica en B, cinética más potencial, y no me da el mismo valor. ¿Qué significa? Acá, por ejemplo, saqué en A y me dio 19,6 joules. Saqué en B y me dio 16 joules. Había 19. ¿Por qué no son iguales? No son iguales. ¿Qué significa esto? No se está cumpliendo conservación de la energía. ¿Por qué no se cumple? Porque hay rozamiento. Si no hay rozamiento, si todas las fuerzas son conservativas, la energía en A tiene que ser igual a la energía en B y la energía en C. Si no son iguales, la diferencia significa que hay energía que es trabajo de rozamiento. Entonces yo saco el trabajo de rozamiento haciendo la diferencia entre las dos energías. Eso me da el trabajo negativo, porque es trabajo de rozamiento. ¿Está? Si todas las fuerzas son conservativas, la energía mecánica en todos los puntos es la misma. Si no son iguales, significa que hay rozamiento, hay una fuerza que no es conservativa. Entonces, no toda la energía inicial se convirtió en energía final. La diferencia me va a dar el trabajo de rozamiento. Y con ese trabajo de rozamiento yo puedo calcular el trabajo de fuerza por desplazamiento, puedo calcular cuánto vale esa fuerza de rozamiento o cuánto vale la constante de rozamiento o fricción, que es lo que le está mencionando este problema. Este problema tiene rozamiento entre A y B y entre B y C. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, clarito. Sí, profe. Y este otro caso sí es de
no hay rozamiento. Por eso tienen que tener bien en claro. Si solo actúan fuerzas conservativas, significa que la energía en todos los puntos es la misma. Se tiene que conservar la energía. Entonces les puse una con rozamiento, donde no se conserva, no es que no se conserva la energía, no se conserva la energía mecánica, que es uno de los tipos de energía, nada más. ¿Sí? Y en esta otra donde sí se conserva, para que vean, y acá tienen el otro problema con todos los trabajos, las fuerzas que producen trabajo. Esto mírenlo, me quedo sintiendo. Voy a tomar asistencia, chicos. A ver. Aguilar está. Aguirre Elsa. Aguilar ya te veo. Aguirre Elsa. Álvarez Catalina. Aquino Nicolás. Araujo Francisco. Armoa Juan. Ayala Bruno. Barrio Cintia. Bertuol Sofía. Benítez Lucía. Presente, profe. Carabajal está. Centurión está. Dionisi está. Echeverría. Espínolas está. Forastier Héctor. Garcete. Genés. Gómez Fernanda está. Presente. Gómez Matías. González Benjamín. Presente. González Lucas. Jiménez Jorge está. Presente, profe. Está. Martínez Ana está. Martínez Bruno. Mesa Vaspavián. Molinas Walter. Muñoz está. Núñez, me parece que lo vieron. Núñez. Acá estoy, profe. Sí, ya te vi. Ojeda Lucas. Ahí se viene. Ojeda Lucas. Ortigosa Katia. Presente, profe. Ortiz Martínez Anaí. Pérez Ríos. Presente, profe. Portillo. Ramírez Francisco. Presente, Río profe. Sofía. Ramírez. Ramírez. Río Sofía. Riveros Milagros. Romero Florencia. Luis Pablo Gonzalo. Salinas Luciana. Santander Gabriel está. Scheffler. Sosa Juan. Presente, ingeniero. Estiman Selene. Estima está por rendir mañana. Esteban Sofía. Torres Rosaura. Trinidad Mariel. Urbieta. Vallejos. Vega Domingo. Vicini. A Vicini le di. Vicini. José Feder. Vicini Fiorella. Vicente Matías. Villa Micaela. Presente, profe. Villa. Biotti Pablo. Bueno, no sé quién más.
Bioti. ¿Quién más? ¿Quién lo nombré? Velázquez, profe. Velázquez. ¿Quién más? No. ¿Alguien más? Benítez, profe. Gustavo. Gustavo. ¿Quién más? Albornoz Ramiro, profe. Albornoz. Sí. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? ¿Con todo? ¿Está? Hay dos compañeros que pusieron en el grupo hace como 15 minutos que se tuvieron que retirar. ¿Quiénes son? Sofía Stevens y Alejandro Leiva o Alejandra, no sé. Ale Leiva. Leiva. Ah, y Ramiro Muñoz. Ahí en el chat está eso. ¿Cómo es? ¿Cómo? Ramiro. Ramiro Decime. Muñoz. Leiva. Sí, está Leiva. Sí. ¿Quién más? Muñoz. Muñoz Ramiro y Sofía Stevens. Muñoz. Está Muñoz, sí. Lo tenía presente. ¿Y quién más? Después de Muñoz, ¿qué me dijiste? Sofía Stevens. Sí. Sí, estaba. Sí, le había puesto que sí. ¿Falta alguien? ¿Alguien más? Bueno, dejamos aquí. Yo corrijo. Ya está subido el teórico. Ahora voy a subir esto y vemos si subimos los prácticos también. El jueves a las 8, a las 20 tienen el práctico. ¿Está? La semana que viene vamos a hacer un repaso de todos los temas del parcial y después seguimos. ¿Alguna pregunta, chicos? 26 es el parcial, el primer parcial. Llega hasta estática. ¿Alguna pregunta? Profe, el mecanismo del examen va a ser igual que el del año. Vamos a ver, ya la semana que viene yo les hago. Si ustedes estudian, que lo mismo tienen que estudiar para cualquier mecanismo, así que estudien nomás. Tienen que practicar, estudiar y ya vamos a ver. No sé todavía si va a ser virtual, si va a ser por plataforma, si va a ser presencial, no sabemos todavía. Por ahora los exámenes de octubre son, hasta acá estamos, son virtuales, no sé qué va a pasar. ¿Está? La clase que viene vamos a confirmar cómo va a ser la cosa. Bueno, traten de asistir a la clase práctica con el profesor Leiva. Estamos el jueves a las 20. Cualquier cosa le avisamos si hay cambio de horario, de lo que sea por los exámenes. Bueno, dejamos aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Hasta luego. Bueno, los dejo libres. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, señora. Luego.